¿Usted sabía que un esloveno fue el creador de las estampillas? Su nombre era Lawrence Koshir y era habitante de la ciudad de Škofja Loka. Él trabajó en el correo durante el Imperio Austríaco y propuso en Viena, la corte de Viena, simplificar el pago de este servicio con un tipo de estampilla a bajo costo. Esta idea fue de principio rechazada, pero tiempo más adelante el señor Roland Hill fue quien copió esta idea y la patentó a su nombre. Veamos en el siguiente informe cómo fue la historia del correo en Eslovenia. El deseo por la comunicación y el conocimiento del significado del transporte de los mensajes de unos a otros cuanto antes y de la forma más económica posible sin tener en cuenta la distancia, se extiende ya desde la época primitiva. El correo organizado en el territorio esloveno comenzó ya con el Imperio Romano. Por otra parte, con la caída del Imperio Romano comenzaron a caer también las calles romanas y con ellas el trabajo del correo organizado desapareció. Es por eso que todas las uniones postales que se mantenían entre las cortes reales, los terratenientes, los señores feudales, monarcas, corporaciones o las ciudades acordaron mantener un medio de transporte para la correspondencia propia. Durante el traspaso de la Edad Antigua a la modernidad, el emperador Maximiliano reconoció la importancia de ordenar este tipo de actividad para poder mantener una buena comunicación entre la metrópoli y las otras regiones tanto cercanas como lejanas. Es por eso que recomendó la tarea del correo a la familia Taxis, la que creó varias uniones temporales. Este mismo tipo de conexión se estableció desde Innsbruck hasta Gorica en el año 1500 y se logró extender hasta la región de Krain, llegando prácticamente a Ljubljana. Esta fue la primera red regular reconocida que fue efectiva durante mucho tiempo dentro del territorio esloveno y es por eso que es considerada como el comienzo de esta profesión en el suelo esloveno. La nueva era del correo postal comenzó en Eslovenia a fines del siglo XVI, cuando se estableció una verdadera red postal entre Graz y Ljubljana. A diferencia de la red postal de la familia Taxis, esta fue verdaderamente la primera red de comunicación postal en el territorio esloveno. Luego llegó el ferrocarril. Esto fue un importante avance para la rapidez y la particularidad de la entrega de los envíos postales que se convirtieron en cartas itinerantes. Estos eran oficiales postales con tareas particulares, sobre todo que se dedicaban al trabajo relacionado con los vagones postales. En las estaciones de los ferrocarriles se inauguraron nuevas oficinas postales. El empleado postal de la corte de Viena, el esloveno Lawrence Koshir, ya en el año 1835 propuso la incorporación de un arancel por la emisión de las cartas con la compra de algún papel o algún tipo de estampilla, a lo que la corte se opuso rotundamente. Pero tiempo más tarde en el Imperio Austrohúngaro se aplicó la compra de las estampillas para las cartas y con esto el pago del servicio prestado por el correo postal. Esto se dio ya en el año 1850. Entre tanto, las novedades con respecto al correo postal comenzaron a propagarse y a desarrollarse. En las calles comenzaron a encontrarse los sobres especiales para la emisión de cartas. A esto le siguieron los giros postales que se utilizaban para el envío del dinero de un lado a otro. La Oficina Postal de Viena en el año 1869 desarrolló la primera tarjeta postal en el mundo. Esta recibió el nombre de Correspondenskarte. Poco tiempo después surgieron también las postales fotográficas. Esto pudo desarrollarse gracias a los avances de las técnicas tanto fotográficas como de impresión y obviamente fue lo que motivó también al turismo. Con la finalización de la Primera Guerra Mundial comenzó la decadencia de la monarquía austrohúngara, lo que permitió la gestación de un gran número de nuevos países en su territorio. Los gobiernos nacionales comenzaron nuevamente con la organización de las tareas postales y se preocuparon por el desarrollo no solo del correo postal, sino que también del telégrafo y de las conexiones para la nueva telefonía, comprendiendo todo esto en la creación de un nuevo sello. El primer sello emitido por la Asociación Postal Eslovena fueron las así dichas cadenas telefónicas. Lawrence Koshir, hasta el día de la muerte, en el año 1879 en Viena, sumergido totalmente en la pobreza, no pudo comprobar que había sido él quien había ideado la comercialización de los sellos postales
y no había sido el inglés Sir Rowland Hill como todos suponían. Es así que tanto Eslovenia como Austria es considerada hoy en día un reformador y pionero dentro del correo postal. Es así que ya en la antigua Yugoslavia, en el año 1948, confeccionó una estampilla en homenaje a su persona al cumplirse los 100 años de su muerte. Ne bom spraševala, ker sama dobro vem, brez muzike svoje nikamor več ne grem. Harmonika vedno mi dela kratek čas in včasih doda klarinet svoj glas. A samim dekletom na svetu je težko, pa tudi klarinetu s trobento bolj bo šlo. Zato iz dueta zdaj trio je nastal, svoj glas in svoj stas sem še jaz dodal. Eno pivce za živce in naša muzika, za vaše veselje iz našega srca. Mi dobro smo voljo prinesli vam seboj, le bodi naš prijatelj, zavriskaj in zapoj. Mi dobro smo voljo prinesli vam seboj, le bodi naš prijatelj, zavriskaj in zapoj. Na svetu je težko, pa tudi klarinetu s trobento bolj bo šlo. Zato iz dueta zdaj trio je nastal, svoj glas in svoj stas sem še jaz dodal. Eno pivce za živce in naša muzika, za vaše veselje iz našega srca. Mi dobro smo voljo prinesli vam seboj, le bodi naš prijatelj, zavriskaj in zapoj. Mi dobro smo voljo prinesli vam seboj, le bodi naš prijatelj, zavriskaj in zapoj. Le bodi naš prijatelj, zavriskaj in zapoj. Y así llegamos al final de este programa del Rinconcito Esloveno en la Argentina. Espero que haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos el próximo sábado aquí por Argentinísima Satelital. Como siempre, recuerde también que puede sintonizar nuestro programa radial por AM 1250 Estirpe Nacional los días viernes de 19 a 20 horas. Pero antes de terminar este programa, ¿a quién le tenemos que agradecer, Tati? Como siempre, le vamos a agradecer, Silka, a la televisión eslovena por el envío de las imágenes, como también así a TV Primorka por el envío de la música y también a las autoridades de este complejo Don Bosco, sí, de este centro Don Bosco, por prestarnos y facilitarnos sus instalaciones. Así que bueno, hasta el próximo fin de semana. Srećno i na sviđenje. Lepo pozdravljeni. ¿Se imagina una casa quinta en medio de un parque? Mi Rancho, un lugar ideal para fiestas de 15 años, casamientos o cualquier reunión familiar. Su sueño se puede hacer en realidad, alquilando por una noche el salón de Mi Rancho, en el kilómetro 39 de la Ruta 3. Consultas y reservas al teléfono 4-441-1265. 4-441-1265. Adria Airways, una compañía aérea de bandera eslovena.